Levante una mano al cielo en señal de fe y diga conmigo: Padre, te doy gracias por este día, por la oportunidad que me das de estar en tu presencia. Amado Jesús, estoy aquí, Señor, porque es tu voluntad, Señor, que yo esté en este lugar. Te pido, Padre, que en este día hagas, Señor amado, tu voluntad en mí. Háblame, Señor, como tú quieres hacerlo. Y te doy gracias, Señor, porque después de escuchar tu voz, nunca más volveré a ser el mismo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estimados amigos, para mí es un gusto estar nuevamente en este lugar frente a ustedes para poder compartirles la palabra de Dios. Hace 8 días hicimos un análisis, una enseñanza acerca de la parábola de los talentos. Hablamos acerca de lo que Dios entrega a cada uno de sus hijos según su capacidad. Y recordamos que todo aquello que usted hace, ejerce, que el trabajo que usted tiene la oportunidad de desempeñar, se lo ha dado Dios porque usted tiene la capacidad para hacerlo. Dijimos que la exigencia determina la excelencia. Y hoy ampliaremos eso que hablamos hace 8 días. Dijimos, y es muy importante que tenga esto en cuenta, que aquella persona que hace las cosas bien se separa de la persona que las hace mal. Pero el que las hace con excelencia se supera aún mucho más del que las hace bien. No basta simplemente hacer las cosas bien, hay que hacerlas con excelencia. Y a eso nos llamó Dios. Recordamos que cuando Dios creó al mundo, no lo creó torcido y mal hecho. Todas las obras de Dios son perfectas. Basta ver cómo funciona su cuerpo, el cuerpo humano. El cuerpo humano es autónomo en todo el sentido de la palabra, es perfecto. Cuando usted tiene la oportunidad de ver todo el ciclo reproductivo de la mujer, cuando queda embarazada, cómo se acomoda su cuerpo al embarazo, cuando nace el niño o niña, de la manera que Dios actúa perfectamente en el crecimiento de un niño, usted se da cuenta que Dios todo lo que hace, lo hace bien, lo hace perfecto, lo hace con excelencia. Y en esta parábola de los talentos, hablamos que la capacidad de cada persona tiene la posibilidad de superarla, de tener aún más capacidad de la que Dios le ha dotado desde que nació. Entonces, cuando el hombre que tenía los 5 talentos tuvo que rendir cuentas de aquellos 5 talentos, le dijo a su amo: Señor, me diste 5 talentos, los he multiplicado al 100%, aquí están tus 10 talentos. Ese amo se quedó mirándolo y le dijo: buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Pero quiero mencionarle antes un tema más. La Biblia dice que ese señor, ese amo, capítulo número 25 de Mateo, simplemente lo estoy mencionando porque lo leímos hace 8 días.
Dice la Biblia que regresó después de mucho tiempo a pedirles cuentas de lo que les había entregado en su mano. Y esto determina, querido amigo, que el tiempo es... Voy a pedir el favor que le digan a los niños que por favor bajen la voz o cierren la puerta de entrada allí. Yo entiendo que no los vamos a tener callados, eso lo entiendo perfectamente, pero que bajen un poco la voz o cierren la puerta para que no salga la voz. Entonces, debemos tener en cuenta algo, y es que el tiempo determina muchas de las cualidades y de las capacidades que usted desarrolle en la actividad cualesquiera que usted haga. Y cuando ese señor regresa y les pide cuentas a cada quien de lo que le ha entregado, dice la Biblia que el que tenía 5 le entregó otros 5, el que tenía 2 le entregó otros 2. A los 2 el Señor los miró y les dijo: siervos fieles, sobre lo poco fueron fieles, sobre lo mucho van a estar. Quiere decir que su capacidad fue aumentada. Desarrollaron su capacidad, desarrollaron su habilidad, y al desarrollarla, Dios les entregó más, o bueno, el amo les entregó más de lo que podían hacer. Antes de esto les dijo: buen siervo fiel, fiel. Y la fidelidad y la lealtad es algo que es no negociable en el lugar donde usted tiene la oportunidad de desarrollar su trabajo. Uno anhela, quiere que las personas que trabajan con uno, que las personas que lo rodean sean personas fieles, leales, que guarden su espalda. No que al voltear el jefe sean los primeros que están hablando mal, despotricando de su empresa, hablando pestes de la persona que tiene la oportunidad de tener como jefe. Por eso la Biblia dice: buen siervo fiel. Creo que en la parábola de los talentos en ninguna parte leímos que cuando Dios le entregó los 5 talentos a ese hombre no dijo: pero ¿por qué a mí 5? ¿Por qué me toca a mí eso? ¿Por qué a mí no me dio 2? ¿O por qué a mí tiene que darme 5? ¿No hay otro acaso que haga la tarea? ¿No hay otro que haga la labor? ¿Por qué a mí me toca hacer esto? Era un siervo fiel. Sabía que si le estaban delegando algo, era porque tenía la capacidad para hacerlo. Sabía que si le estaban exigiendo, era porque quería de hacer de él el mejor siervo, el mejor trabajador. La exigencia determina la excelencia. Lamentablemente, querido amigo, más del 80% de la población no puede escoger el trabajo que tiene. Porque usted trabaja en lo que salga para poder satisfacer sus necesidades. Muy pocas personas tienen la oportunidad de escoger el empleo, el trabajo donde quieren desarrollarse. Muy pocas. La mayoría les toca en lo que haya, porque tienen que satisfacer una necesidad básica. Entonces, no pueden escoger el trabajo. Tú tal vez no puedes escoger el trabajo que estás desarrollando. Pero lo que sí puedes escoger es la actitud con la que vas a trabajar. Tú no puedes escoger el trabajo que tienes, pero sí puedes escoger la actitud con la que vas a desarrollar tu trabajo. Si tu actitud es una actitud negativa,
Si tu actitud es una actitud de queja, pues el resultado de tu trabajo va a ser el mismo del hombre al cual el Señor le entregó un solo talento y lo enterró. Porque tuvo miedo, porque no fue capaz de buscar un consejo. Pero si tu actitud frente al trabajo, por más difícil que sea la situación, siempre es una actitud de poder ir a dar lo mejor, de poder correr la milla extra, de poder hacer más de lo que hace la gente del común, vas a pasar a ser un buen siervo fiel, que sobre lo poco ha sido fiel y sobre lo mucho va a estar. Porque si tú desarrollas la tarea que tienes con excelencia, decía uno de los presidentes de Colombia hace muy poco, me gustó tanto esa frase que la tengo como insignia en mi correo electrónico corporativo. El que las pequeñas cosas las hace bien, las grandes las hará mejor. Si tú eres fiel en lo poco, Dios siempre te va a llevar a lo mucho. Por eso, quiero pedirle en este día que abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo número 5. Mateo, capítulo número 5. Mateo, capítulo número 5. Mateo, capítulo número 5. Mire lo que dice el versículo número 38. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Versículo número 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Quiero explicarle algo. En la cultura hebrea, en la cultura judía, en la época de Jesús estaba el Imperio Romano, gobernaba el Imperio Romano. Como cualquier estamento militar, tienen disciplina, tienen reglas, tienen normas, porque las normas establecen el norte y establecen el código para que las personas que hacen parte de aquel lugar puedan tener una convivencia mínima y normal. Si usted no establece normas, no establece reglas, leyes en su casa, pues la convivencia va a ser sumamente difícil porque todo el mundo va a hacer lo que quiere. Entonces ese estamento militar, como cualquier estamento, tiene normas, tiene leyes. Cuando esos soldados iban caminando de un lugar a otro, desplazándose de un lugar a otro, tenían que llevar las tiendas de campaña
tenían que llevar grandes cargas para poder establecerse en lugares específicos. Y por ley, por norma, cualquier soldado podía decirle a la persona que viera en la calle: coge esta carga y llévela 1 milla, 2 millas, 3 millas, 4 millas, las que le ordenaran. No era una opción, no era una alternativa, no era si la persona lo deseaba o lo quería, era una orden. El capítulo número 15 del Evangelio de Marcos determina el ejemplo perfecto para esto. Lo vamos a ver más adelante. El soldado le daba la orden a la persona y le decía: tú vas a llevar esta carga 1 milla. Por eso el Señor es tan específico y le dice: si alguien te pide llevar su carga 1 milla, llévala 2. Las personas que triunfan, que logran éxito en la vida, que llegan más lejos que los demás, son las personas que están acostumbradas a salir del molde de lo común y a enfocar sus esfuerzos más allá de lo que otros hacen. Si lo común en tu trabajo, en tu universidad, en el lugar donde te desarrolles, es que tú hagas tu trabajo, pues eso es lo que debes hacer, porque para eso te pagan. Pero ¿cuál será la milla extra que debes hacer para salirte del común de lo que hace todo el mundo? Aquí en la iglesia, sentada en este auditorio, hay una persona que trabajó conmigo algunos años. Ella sabe que lo que estoy diciendo es totalmente cierto. Yo en mi trabajo soy cero negociable. Me apasiona la excelencia y tiendo a ser a veces hasta perfeccionista. Eso del todo no es tan bueno. Hablo de ser perfeccionista, no de la excelencia. Porque cuando las cosas no salen de la manera que yo espero que salgan, eso tiende a frustrarme un poco. Y porque yo soy consciente de mi trabajo y de mi capacidad, pero tengo que saber que las personas que laboran conmigo también tienen una capacidad y también tienen que desarrollar sus habilidades y su trabajo. Yo no lo puedo hacer por ellos. Pero tuve la oportunidad de tener amigos trabajando conmigo. Y yo les decía a mis amigos, yo les exijo el doble de lo que le exijo normalmente a una persona para evitar la suspicacia. Estos días que pasó, la semana pasada, me encontré con el jefe que tuve en la empresa anterior donde laboré. Cumplió años y le tenía una invitación pendiente, entonces fuimos a almorzar. Y recordábamos del desarrollo del trabajo, de muchas cosas que pasaron. Pero mire, con tristeza, me decía: qué triste que hoy trabajo es lo que sobra. Me dijo: tengo muchas vacantes. Yo recibo, le estoy hablando de mí, no de mi ex jefe, de mí. Yo recibo llamadas semanales. Mira, recomiéndame. Mira a esta persona que está buscando trabajo. Y desde que yo pueda, con todo el gusto. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que yo sí pienso y estoy seguro que trabajo hay mucho. Demasiado. Lo que falta es actitud para trabajar.
Eso sí, hay muy poca. Hay personas que al primer regaño en su trabajo, al otro día llegan con la carta de renuncia, diciendo, no, yo para esto no estoy. Hay quienes dicen, no, es que me queda muy lejos de mi casa, entonces gasto mucho tiempo, entonces no, prefiero buscar otra cosa, y lo dejan botado. Y hablábamos con él y decíamos que lamentablemente esto viene mucho de la formación que las personas reciben en su casa. Si usted acostumbra a decirle a su hijo, tranquilo hijo, yo lo haré por ti. Si usted acostumbra a ponerle todo en la mano, si usted, padre de familia, acostumbra a que su hijo hoy no quiere estudiar porque se cansó y usted dice, bueno, que no vaya, no me gustó esa carrera, bueno, cambie de carrera, y usted ve que su hijo se acostumbra a dejar todo a medias y usted le acolita eso, el día de mañana tendrá estos conflictos cuando tenga que enfrentarse a la realidad de un empleo, de un trabajo. Cuando Dios le pone el ejemplo y le dice, si alguien te pide que lleves la carga 1 milla, llévala 2. Le está diciendo, exíjase más de lo común que da el resto de la sociedad, el resto de la gente. Si usted está acostumbrado a entrar a su trabajo a las 8 en punto y faltando 5 para las 5 se está peinando en la puerta para salir, usted está haciendo lo común. No sé si se acuerda de la historia que le conté hace 8 días. Si no se acuerda, busque el video y mírelo para no contarla, porque si no voy a salirme del tema, de lo que pasaba con Cristiano Ronaldo cuando jugaba en el Madrid. Yo he escuchado comentarios de personas que laboran conmigo saliendo antes, minutos antes de que termine su horario laboral, diciendo esta frase que de pronto usted la ha escuchado. Esta empresa a mí no me regala nada, yo tampoco le voy a regalar mi tiempo. Discúlpeme lo que voy a decir, lo digo con respeto, no quiero que se vaya a ofender. Si hay alguien aquí que ha dicho esa frase, le pido que por favor no vaya a tomar a mal mi comentario. Pero por eso aquellas personas nunca saldrán de la mediocridad que tienen. Por eso anhelan, quieren, desean y nada alcanzan. Y no porque tú extiendas tu horario de trabajo hasta las madrugadas, aunque si toca, pues toca. Sino porque todo depende de la actitud que tú pongas para trabajar. Si tú estás esperando todos los días que tu jefe dé la vuelta para salir detrás de él, estás haciendo lo que hace el común. ¿Dónde está la milla extra que estás dando? Hace muchos años, cuando yo estaba en la universidad, bueno, ni tantos tampoco, recuerdo que un día un profesor, teníamos clase, no sé, no me acuerdo, voy a poner una hora, 10 de la mañana. Y eran las 10:15 y el hombre no llegaba. Entonces un compañero cogió un marcador y escribió en el tablero, estimado profesor, lo esperamos hasta las 10:20. Como usted no llegó, hora libre. Y salieron y se fueron todos. Yo tuve una dinámica cuando salí del colegio y entré a la universidad, y se la voy a confesar. Cuando yo salí del colegio y entré a la universidad, en primer semestre, cuando me di cuenta de la libertad que tenía, que ya
nadie me estaba preguntando para dónde va, cuándo viene, cómo así, como pasaba en el colegio. El primer semestre de universidad empecé a faltar a clase. Entonces no iba a clase y me quedaba haciendo otras cosas en la casa, no cosas malas, pero no iba. Como que decía, bueno, 11 años estudiando, pues. ¿Sabe cuánto me duró eso? Me duró 20 días hasta que un profesor me sentó y me dijo, ¿usted es consciente de cuánto está pagando por una hora de clase? No me dijo nada más. Me dijo, si usted fuera consciente de eso, valoraría un poquito más la universidad. Me quedé pensando. Cogí el valor del semestre, lo dividí entre el número de clases y a su vez dividí eso entre el número de horas. Cuando me di cuenta lo que me costaba una hora de clase, bueno, le costaba a mis padres una hora de clase, nunca, jamás volví a faltar a clase. Nunca. Empecé a valorar mucho más el esfuerzo que hacían mis padres por darme un estudio. Entonces, después que escribieron, lo esperamos, hora libre, y todos salieron y se fueron. Yo tenía compañeros que jugaban billar desde el lunes a las 9 de la mañana, estaban en los billares metidos. Mientras todos salieron a buscar el billar, a irse a la cafetería, a irse a jugar moneditas, qué sé yo, lo que fuera, yo salí directo a la decanatura a preguntar qué había pasado. Si el profesor se le había presentado algún inconveniente, algún problema, alguna dificultad. Yendo de camino para allá, me encontré al profesor así de frente. Me dijo, no, es que el decano me mandó a llamar, estaba en una reunión con él, pero ya voy para el salón. Dije, sí, precisamente venía a buscarlo porque quería saber si había clase o no. Cuando subimos los dos al salón, adivine quién estaba, él y yo, nadie más. ¿Sabe qué me valió eso? La monitoría de la clase y 5 punticos al final del semestre sobre mi nota final. Esa misma historia se me repitió en algún momento más adelante cuando estaba especializándome. Y el profesor nunca iba a clase. Y mientras el profesor no iba a clase, todo el mundo era feliz porque les quedaba la hora libre. Yo tomé 2 compañeros más conmigo y dije, eso no es justo. No es justo, número 1, porque nosotros venimos de trabajar cansados, pero queremos venir a aprender. Número 2, porque estamos pagando, y si uno paga, uno tiene el derecho a exigir. Y número 3, porque no estamos pagando cualquier universidad, estamos pagando una buena universidad. Entonces, con esos 2 compañeros y mi persona redactamos una carta a la decanatura diciendo, el maestro no llega a clase. Pasan 2, 3 semanas que no viene. Manda razón con un estudiante diciendo, no alcance a llegar, por favor lean el capítulo de la norma y nos vemos la próxima clase. Uno entiende que le pueda pasar una vez, pero cuando ya se vuelve reiterativo, es una falta de planificación de él como maestro y de respeto por su trabajo y por sus estudiantes. Así que redactamos la carta y en efecto tuvimos el reemplazo del profesor. Si tú quieres caminar la milla extra, tienes que salirte de lo que hace el normal de las personas, el común de la gente. No puedes determinar tu exigencia mientras tú no seas quien se exige a sí mismo. Cuando Pablo toma a Timoteo, en el capítulo número 2 o 3 de Primera de Timoteo, de Segunda de Timoteo, capítulo número 2 o 3, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, porque eres tú quien está llamado y determinado a exigirse para caminar la milla extra. Nadie te la va a exigir.
Nadie te va a exigir que hagas más de lo que normalmente debes hacer o desarrollar en el trabajo, en el lugar donde estás. Tú eres el llamado a dar la milla extra, a hacer más de lo común que hace el resto de la sociedad. Y cuando tú mismo te exijas y desees salir de tu zona de confort para exigirte más de la cuenta, te vas a dar por convencido y vas a notar que sobre lo poco fuiste fiel y sobre lo mucho vas a estar. Hace 2 años, casi 3, un día le hice un comentario a mi esposa simplemente por comentarle. Le dije, yo creo que el ciclo en donde estoy trabajando ya está prácticamente cumplido. No le dije nada más. Jamás le hablé mal de la empresa, nunca hago eso. Tampoco hablé mal de mis jefes, tampoco acostumbro a hacer eso. Simplemente le dije a mi esposa, creo que el ciclo se cumplió. Sentía que ya había llegado a un techo donde no podía pasar, donde no podía crecer, donde no podía aprender más. Esa persona que está aquí, que les digo que trabaja conmigo, sabe que esto que voy a decir también es muy cierto. Mi ex jefe me tenía un aprecio enorme, me quería muchísimo. Aprendí con él lo que no está escrito. Yo tengo una gratitud enorme. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre me enseñó a pensar. No solamente a hacer, sino a pensar. Cuando yo llegaba y le pasaba una hoja y le decía, mira, es que hay que hacer tal arreglo, tal cosa, yo ya hablé con fulanito de tal y él me cobra estos 100,000 pesos por hacer. Él cogía la hoja y me decía, ¿cuánto se demoran haciendo la tarea? ¿Cuántas personas van a utilizar? ¿Cuál es el rendimiento de la persona que va a hacer la actividad? ¿A cómo sale el metro cuadrado, el metro lineal, la hora, el día, no sé, lo que fuera? Y le decía yo, permítame la hoja, yo vuelvo después. Y me iba. 2 veces me pasó. Y dije, no, la tercera no. Entonces, cuando yo iba a presentarle algo, le llevaba todo tremendamente desglosado, cosa tal que yo mismo supiera y entendiera si lo que yo tenía que hacer me lo estaban cobrando caro, barato o era justo. Y le aprendí bastante y me quiso mucho. Pero un día, cuando sentí que ya había un lugar donde ya me sentía muy en la zona de confort y que ya había llegado a un techo, le dije a mi esposa esto. Y yo vivo agradecido con Dios por eso y por eso se lo predico con autoridad moral. El que en lo poco es fiel, sobre lo mucho basta. A mí me dio COVID y nunca en mi vida había estado incapacitado tanto tiempo como cuando me dio COVID. Porque a mí me dio COVID en las primeras personas que les daba. Entonces, número 1, el aislamiento eran 14 días de los primeros. Y número 2, a mí me empezaron a dar los síntomas y me dijeron aíslese mientras tanto. Entonces duré 5 días aislado, pero nada que me pasaban los síntomas. Entonces llamé a mi hermano y le dije, no me pasan los síntomas, sigo teniendo fiebre, malestar. Me dijo, hágase la prueba. Me hice la prueba, positivo, 14 días. 14 y 5 casi siempre son 19. Y después de eso me tocó, como era tan estricto el tema en ese entonces para volver a trabajar me tocaba volverme a tomar otra prueba. Entonces me tocó tomarme la prueba para ver que ya no tenía nada, esperar el resultado como 3 días más. O sea, estuve casi 22, 23 días incapacitado.
Pobrecita mi esposa, porque yo no sirvo para eso. Mire, yo no sirvo para estar quieto en un lugar. Yo ni dormido estoy quieto. Usted se da cuenta que aquí me muevo para todos lados porque a mí me desespera eso. Yo soy un poquito inquieto. Pero estando incapacitado, un día abrí mi correo para leerlo y me llegó una invitación. Me dijeron, estamos buscando un director así, para hacer esto. Y abajo estaba el logo del Grupo Bolívar, empresa para la cual tengo la oportunidad de trabajar. Presenté todas las pruebas, hice todo virtual, no había nada físico por la pandemia, todo lo presenté virtual. Y el día que me llamaron a decirme que había pasado todas las pruebas, el jefe que tenía en ese entonces me dijo, mire, el cargo para el que lo estábamos buscando era X, pero en todas las entrevistas, mirando su hoja de vida, hablando con sus anteriores jefes y hablando con las personas que lo referencian a usted, nos damos cuenta que usted no aplica para este cargo. Entonces yo dije como, ay, Dios mío, aplica para uno mayor. Entonces lo vamos a contratar con este cargo y el sueldo ya no va a ser este, sino va a ser esto más X. Porque el que es en lo poco, sobre lo mucho va a estar. Si tú llegas todos los días a quejarte de tu trabajo, si todos los días llegas con una actitud incómoda a trabajar, si todos los días estás sentado en un escritorio esperando que se cumplan las horas para irte para tu casa, difícilmente vas a encontrar algo de tu agrado. Y el día que lo encuentres, a los 3 meses vas a estar insatisfecho porque te parece que no te están pagando lo que te mereces y lo que quieres. ¿Y cómo lo quieres lograr? ¿Dónde está la milla extra que tienes que dar como hijo de Dios para lograr y para llegar al lugar donde tú crees que debes estar? A Dios le gusta que trabajes. Dios te ve mientras trabajas. Dios está viéndote mientras que en lugar de estar concentrado en la actividad que tienes que hacer, estás en el celular viendo redes sociales mientras trabajas. Dios te ve mientras que tú decides irte antes de que termine tu jornada porque tu jefe ya no está y no te está viendo. Eso también lo ve Dios. Pero Dios también ve cuando te esfuerzas por ser el primero en llegar. Dios te ve cuando te esfuerzas por presentar el mejor trabajo, el mejor informe, no el de cualquiera, el mejor. Dios te está mirando cuando todo el mundo a tu alrededor ya se ha ido para la casa y tú dices, es momento de pensar cómo mejoro mi trabajo, cómo presento de mejor forma esto que estoy haciendo. También Dios te está mirando. Vaya rápidamente a Marcos, capítulo número 15. Marcos, capítulo 15. Mire lo que dice el versículo 21. Dice la palabra de Dios, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Mire lo que pasó aquí. Acabamos de hablar que Jesús mismo le dijo a sus discípulos, si alguien te obliga a llevar
su carga 1 milla, llévala 2. Y él mismo lo vivió en el momento que le tocó cargar su cruz. Cuando usted mira del lugar donde tenían a Jesús retenido hasta ese monte de la calavera, aproximadamente son entre 50 a 60 kilómetros que tenía que caminar con la cruz. 23 millas. En la mitad del camino, Jesús dice: no puedo más, cae a tierra. Y uno de los soldados le dice a un hombre que pasaba por ahí, tal vez ese hombre venía de su trabajo, quizá la esposa lo mandó a comprar los huevos del desayuno, pero apenas el soldado lo vio, le dijo: tú, ¿cómo te llamas? Simón de Cirene. Toma la cruz y llévala. La Biblia no habla más de ese hombre. Nunca más volvimos a saber de él en la palabra de Dios. No lo volvimos a ver en el libro de los Hechos. Tampoco se convirtió en un apóstol. ¿O no lo sabemos? Lo que yo sí estoy seguro es que cargar esa cruz le cambió por completo su vida. Mirar fijamente a Jesús a los ojos y ayudarle a llevar la cruz le cambió por completo su vida. Nombra a sus 2 hijos. Quizá tuvo que dejarlos allí para enseñarles la obediencia a su autoridad que le había pedido llevar esa cruz. Y la cargó desde el lugar donde encontró a esos soldados hasta el monte. ¿Dónde tienes que poner la milla extra? ¿En qué lugar debes empezar a trabajar en tu exigencia para llegar a ser un hombre, una mujer excelente en lo que haga? No basta solamente tener un talento, no basta solamente tener una habilidad para desarrollar algo. Es necesario la disciplina y la exigencia para poder hacer las cosas con excelencia. No hagas tu trabajo con excelencia para lograr títulos, para lograr menciones. No hagas lo que te corresponde hacer para poder ganar el beneplácito de las personas que te rodean, de los que son tus autoridades. Hazlo porque es la voluntad de Dios, porque eres un hijo de Dios y estás obligado a hacerlo con excelencia. El día que tú hagas tu labor, tu trabajo con exigencia, el día que te motives a ser excelente en lo que hagas, sin importar el título, sin importar la mención, sin importar el reconocimiento, estás de rodillas delante de Dios, Dios será quien te lleve a lo más, te lleve a estar en cabeza y no en cola. Y los títulos y los reconocimientos vendrán porque te los da Dios y no te los dará el hombre. Dios será quien te lleve de la mano a poderlo lograr, no va a ser el hombre. Dios va a ser quien te va a abrir puertas que nadie más pueda cerrar y cerrará las que nadie puede abrir. Por eso dice la Biblia que el alma del diligente será prosperada, porque es Dios quien le abre las puertas, quien le abre los caminos para que vaya de gloria en gloria y de victoria en victoria. No te sientas mal, viendo tal vez cómo otros prosperan,
como otros logran, diciendo, pero yo que me esfuerzo no lo he logrado. Pero a mí, que me he desvivido más de la cuenta, ¿por qué no? Tranquilo, no te preocupes. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Tu tiempo también va a llegar, pero necesitas desarrollar lo que tienes en tu mano. Necesitas desarrollar tu capacidad al máximo. La Biblia dice que cuando Dios le pidió cuentas al hombre que tenía un solo talento, y este hombre le dijo, Señor, tuve miedo, Señor, no supe qué hacer con él, te devuelvo tu talento tal cual como me lo entregaste. El Señor se quedó mirándolo y le dijo, siervo perverso y perezoso. La versión que usted tiene dice negligente. Esta versión dice perverso y perezoso. Es muy triste notar que las personas que deben dar el ejemplo creyendo en Dios, profesando a Dios, sean los que menos se esfuerzan en sus actividades. Eso da tristeza. Una vez un jefe se encontró un hombre que iba a la iglesia, siempre se perdía a la misma hora. Entre las 3 y las 4 de la tarde el hombre se perdía. Y ya le llegó eso allá al jefe, oiga, es que el man nunca lo encontramos a esta hora. Y empezaron a hacerle el seguimiento. Eso sí, muy espiritual el hombre. Porque cuando lo encontraron allá de rodillas orando. En un cuarto. Y le dice, bueno, ¿y entonces? Y él le dice, no, es que yo le prometí a Dios que yo sería como Daniel. Yo me arrodillo en la mañana, en la tarde y en la noche. Felicitaciones. Pero a ti no te pagan para que vayas a orar al trabajo. Te pagan para que labores, para que trabajes. Si vas a orar en tu trabajo, ora sentado en el lugar donde estás trabajando, de pie en el lugar donde te toque trabajar, ora en la mente y dile, Señor, gracias por mi trabajo, voy a dar lo mejor, voy a ser el ejemplo de todas estas personas para que crean en ti, sepan que yo soy tu hijo, pero a ti no te pagan para que te vayas a arrodillar en un cuarto a perder una hora de trabajo. El hombre era tan espiritual que sacrificaba su trabajo para irse a orar. Dime qué testimonio va a tener eso frente a las personas que lo contratan. Seguramente le van a dar una palmada en la espalda y le van a decir, vaya y ore en su casa. Y contratarán a otra persona que sí quiera desarrollar su productividad y sea útil para la compañía para la cual está trabajando. Si te piden llevar tu carga o la carga 1 milla, decide llevarla 2. ¿Dónde está la milla extra que debes dar para lograr abrir puertas que siempre has querido abrir? Podrás decirme hoy, no, es que usted no se imagina la mano de hojas de vida que yo envío y de ni una me llaman. Pues empieza a examinar si hasta la hoja de vida que estás haciendo la estás haciendo bien. Hoy en día todo es virtual, qué bueno, y envías hojas de vida, pero tú no te imaginas la cantidad de empleos que se ofrecen al diario en lugares donde tú llegas y la cara del santo hace el milagro. Mientras tú esperas que te llamen, otros están yendo personalmente a tocar puertas a decir, hola, aquí estoy para lo que necesite, quiera, desee, ordene o disponga. Esas son las personas que llegan lejos y que logran tener más que los demás porque han decidido recorrer la milla extra. No estamos llamados, queridos amigos, queridos hermanos, y con esto finalizo, no estamos llamados a ser cualquier clase de trabajador. No estamos llamados a ser cualquier clase de estudiante.
No estamos llamados a ser cualquier clase de personas. Usted que está sentado en esa silla, yo que estoy aquí de pie compartiéndole la palabra de Dios, hemos sido llamados a la excelencia. Quiero invitarlo en este día a que cierre su Biblia y se ponga de pie, por favor. Cierre sus ojos ahí donde está. Querido amigo, si tú eres una persona que está esperando más reconocimiento que labor, si tú eres una persona que constantemente estás con mala actitud en tu trabajo, si tú eres una persona que se enfoca simplemente en hacer lo que le toca, si estás pensando constantemente en que si te dan una orden vas a mirar primero tu contrato para saber si sí estás para eso o no estás para eso. Si todo el tiempo estás pensando qué pereza trabajar, si estás mirando el reloj continuamente a ver a qué horas termina tu horario para poderte ir a hacer el resto de actividades que hagas, si en tu estudio todo el tiempo estás pensando de qué manera busco la página de internet donde aparezca el trabajo y yo no tenga que esforzarme, si estás pensando continuamente en la pereza que te dan las materias, en que qué pereza ir a estudiar, qué pereza aprender, si estás pensando todo el tiempo en cómo hacerlo todo más rápido y más fácil, sin necesidad de esfuerzo, tú necesitas seriamente reconsiderar tu forma de pensar y tu forma de actuar. Si tú eres una persona que duerme más de lo que produce y se queja más de lo que agradece, necesitas seriamente reconsiderar tu actitud frente a la bendición que Dios te da de tener un empleo, de tener una labor, de tener un estudio. Muchas personas hoy anhelan, quieren, desean tener el trabajo tormentoso que tú tienes, y Dios a ti te dio la bendición de salir a trabajar y no a buscar trabajo. Dios te puso a ti como luz en medio de las personas que te rodean, para que vean en ti un hombre, una mujer esforzado, valiente, que da testimonio fiel de lo que Dios ha hecho en su vida. Dios no te ha puesto a ti para que seas, con el respeto debido, el sindicalista del grupo donde estás laborando. No te ha puesto a ti para que seas el palo en la rueda
de los proyectos que quiere tener tu compañía, tu trabajo. Tampoco te apuesto para que todo el tiempo estés en acuerdo o en desacuerdo con lo que hace tu compañía, tu empresa, tu universidad. A ti te contrataron no para que des tu aprobación o desaprobación, sino para que cumplas y obedezcas lo que la compañía necesita. Tenga en cuenta algo que a mí me ayudó muchísimo cuando empecé a laborar y se tomaban decisiones que yo creía que no eran de esa manera. Le voy a dar esta frase que algún día alguien me dijo y siempre se la repito a las personas que trabajan conmigo. Siempre hay decisiones que se toman con información que uno no tiene. Mientras tú piensas que las cosas deberían hacerse a tu manera, a tu forma, hay información que tú no tienes, con la que la compañía, la empresa para la que tienes la oportunidad de laborar, toma las decisiones. Y yo simplemente tengo que dar mi mejor esfuerzo y hacer caso a lo que a mí me están diciendo que haga en ese lugar. Debes hoy, aquí delante de Dios, decirle: Señor, debo quejarme menos y producir mucho más. Debo empezar a dar la milla extra en el lugar donde tú me diste la oportunidad de estar. Mi trabajo no debe ser el común de todos, debe ser excelente por encima de las personas que me rodean. Los trabajos que presento en mi universidad, los exámenes que tengo la oportunidad de hacer, no deben ser del común, deben ser excelentes, mejor que lo que hacen el resto de las personas con las que tengo la oportunidad de estudiar. ¿Cuánto tiempo inviertes en leer, en investigar, en aconsejarte cómo hacer las cosas mejor? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en mirar nuevas formas, nuevas estrategias que el mundo tiene ya a la mano para que puedas hacer mucho mejor las tareas y las actividades que desarrollas? No que te inviten a esforzarte menos, sino que te ayuden a hacer lo mejor de lo que estás haciendo. Salte del mundo, rompe el molde de lo común y empieza a exigirte para ir más allá, para caminar la milla extra que debes dar como hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Y Dios todo lo que hace, lo hace con excelencia. Espíritu Santo, te doy gracias en este día, Señor. Tu palabra es fiel y verdadera, más cortante que espada de dos filos, que perfora hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, Señor, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Gracias, amado Señor, porque sabemos, Padre, que tú no creaste el mundo, Señor amado, con mediocridad. Tú no creaste el mundo con pereza. Tú hiciste, Señor, todo lo que vemos, Señor, con excelencia y con esfuerzo y con mucha dedicación. Padre, perdónanos porque hemos sido hombres y mujeres, Señor, que nos ha faltado, Señor, recorrer la milla extra. Hemos sido, Señor, como aquel que tomó un solo talento y lo escondió, lo cavó en la tierra porque tuvo miedo. Y hoy, Padre Celestial, que tenemos que dar cuenta de nuestra labor, tú, Padre Celestial, Señor, te sientes triste, Señor, porque no hemos, Señor, desarrollado el máximo de nuestra capacidad. No hemos, Señor amado, exigido a nosotros mismos para poder desarrollar mucho más de lo que tú por gracia nos has dado, Señor. Padre, te pido que hoy tú cambies mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Abra sus labios ahí donde está, abra su boca y dígale: Señor, gracias por la empresa que me has permitido tener.
Gracias porque es la mejor empresa, Señor. Yo no tengo una empresa cualquiera, yo tengo la mejor. Gracias, Señor, porque hoy me has usado para darle empleo, trabajo a otras personas, Señor. Y yo, Padre Celestial, seré usado por ti para generar empleo, Señor amado, a aquellas personas que lo necesitan. Señor, mi empresa es la mejor, mi negocio es el mejor. Padre, gracias, Señor, por mi empleo. Señor, bendigo la empresa para la cual tengo la oportunidad de trabajar, Señor. Padre, te pido que tú, Señor, Padre, les multiplicas, les suplas, Señor, mucho más de lo que ellos siembran, Padre Celestial, en mí, Señor. De lo que ellos, Señor, me pagan por mi trabajo, Señor. Dales mucho más, Señor. Multiplícales, Señor, Padre Celestial. Dales mucho más trabajo. No solamente para que cuenten con mis servicios, sino para que puedan generar empleo a otros, Señor. Gracias, Señor, te doy en este día, porque tú me das la oportunidad, Señor, de hacer una actividad allí y yo la haré, Señor, con excelencia. Yo, Señor, me comprometo en este día a trabajar en mi capacidad para que tú, Señor, Padre Celestial, me des mucho más, Señor, de lo que yo, Padre Celestial, espero recibir. Señor, tu palabra dice, Señor, que aquel que es fiel en lo poco, sobre lo mucho va a estar. Y yo quiero estar sobre lo mucho, Señor. Yo quiero ser agradecido con el trabajo que me diste. Señor, cualquier trabajo, Señor amado, que sea digno, Padre Celestial, está en tus planes, Señor. A ti te gusta que yo trabaje. Tú, Señor, te emociona, Señor. Te hace feliz, Señor amado, que yo tenga un trabajo digno, pero te hace mucho más feliz que yo lo haga con excelencia. Señor, gracias te doy, porque en este día, Señor, mi compromiso, Señor, es ser, Padre Celestial, luz en medio, Señor, del lugar donde tú me pones, Señor, siendo excelente, Padre Celestial, siendo ejemplo, Padre Celestial, para aquellos que me rodean. Gracias, amado Jesús, porque en este día declaro, Señor, que tú quitas de mí toda pereza física, Señor amado Jesús, Padre Celestial, mental, Padre mío, Señor, que yo, Señor, me enfocaré, Señor, en hacer detalles, Señor amado Jesús, que me lleven a la excelencia, Señor, en recorrer la milla extra, Señor, independientemente de que me pidan o no me pidan, Señor. Yo, Señor, haré, Padre Celestial, mucho más allá de lo que el Señor dictamina, Padre Celestial, lo común, porque soy un hijo tuyo y porque quiero ser un hombre, una mujer de excelencia, Padre. Te doy gracias, Señor, en este día. En esta hora, Señor, salgo de este lugar con una inspiración en ti, Padre Celestial, para recorrer la milla extra que debo hacer. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte a Dios en este día, Señor. Gracias.